La filosofía de Habermas. Hola amigos, mi nombre es Rafael Robles. En los próximos minutos vamos a hablar de la filosofía de Jürgen Habermas. Van a ser unos cuantos minutos, es decir, no podemos estar con prisa. En cualquier caso, puedes ver un poco, parar el vídeo y luego continuar donde lo has dejado en otro momento. Ya sé que no estamos acostumbrados en esta sociedad de las prisas a vídeos o textos tan amplios, pero el esfuerzo merece la pena. No hay que exponerse tanto a la brevilocuencia, a la brevedad, a los pensamientos rápidos. La filosofía exige tiempo, dedicación y concentración. ¿Cómo vamos a enfrentar la filosofía de Habermas? Vamos a ver varios temas. En primer lugar, vamos a hablar de su crítica a la razón práctica. A continuación, veremos su concepción de la racionalidad, de la moralidad y de su ética discursiva. Y terminaremos hablando de la política según Habermas. Antes, daremos unos breves datos biográficos, porque la biografía siempre, siempre, siempre influye en las concepciones filosóficas del filósofo. Al menos es una opinión. Adelante. Jürgen Habermas es un escritor alemán que nació en Düsseldorf en 1929. Suele decir que debido a que cuando nació tenía un labio leporino, es decir, que lo tenía como un poquito estropeado, pues eso generaba cierto complejo y dice él que por ello se dedicó a la filosofía. Siempre los grandes filósofos, o casi todos al menos, tienen algún trauma o alguna razón para dedicarse a esto de la filosofía. Y es que en cierta manera la filosofía es una terapia para la vida, es una forma de poder enfrentarse a la vida, a sus problemas existenciales, a sus problemas gordos, importantes, siempre que se afrontan desde una perspectiva filosófica, son mucho más llevaderos. Incluso la filosofía, en medio de tantos problemas, pueden llevar a la felicidad. Hombre, tener un labio leporino no es el fin del mundo, no es algo tan grave, pero según indica Habermas, sí que le influyó para dedicarse a este apasionante mundo. Vivió en una época convulsa de Alemania. El nacionalsocialismo estaba en pleno auge y él lo que veía no le acababa de convencer. De hecho, toda su filosofía está dirigida a acabar con los totalitarismos y tratar de crear una comunidad universal, una comunidad de diálogo en el que todos son partícipes igual y son interlocutores válidos. Vamos a ir explicando estos conceptos en los próximos minutos. Aunque la Alemania nazi no le hizo sentirse culpable porque era demasiado joven en su momento, sí que le despertó cierta inquietud y preocupación por el futuro. Él no quería que se volviera a repetir o que volviera a aparecer una sociedad bajo los principios morales, si es que los tuviere, del nacionalsocialismo. Entonces, se une a la escuela de Frankfurt, se sintió muy atraída por la teoría crítica, dado que analizaba las revoluciones del 18 y él lo que pretendía es, bueno, pues en cierta manera fundamentar las posibles futuras revoluciones, en qué tendrían que consistir para evitar todo intento de totalitarismo. Aquí, por ejemplo, vemos una fotografía en la que se encuentra Habermas, aquí detrás, rascándose la cabeza, y delante tiene a los dos grandes maestros de la filosofía de la escuela de Frankfurt, Horkheimer y Adorno. Él adoptaría su filosofía, la superaría hasta nuestros días, con una teoría crítica muy personal y para tratar de construir una sociedad más justa y más equitativa. ¿Y en qué consistía dicha teoría crítica que tanto sedujo a Habermas? Pues en primer lugar, había una aversión por los sistemas teóricos cerrados. No era una filosofía cerrada, impermeable a conceptos que vinieran de fuera, no, estaba abierta, era flexible. Y esto era importante porque esto permitió que Habermas luego desarrollara su ética discursiva, en la cual todos tienen que ceder hasta una ética de mínimos. Sin ceder, sin ética de mínimos, es decir, sin permeabilidad, será imposible lograr pues una
comunidad o una moral, como ahora veremos que nos explica Habermas. En segundo lugar, la característica importante de la teoría crítica es que querían influir en el contexto social. No es una filosofía bonita, atractiva, para ser leída sin más, sino que hacían bueno el dicho de Marx cuando decía que la realidad social no basta con pensarla. El mundo hay que transformarlo. A partir de unos supuestos filosóficos se pone la base para iniciar una acción que transforme para mejor nuestra realidad, nuestro mundo. Y eso es pura escuela de Frankfurt, pura teoría crítica y puro Jürgen Habermas. También desean comprender la situación histórico-cultural de la sociedad. Sin comprender sus raíces históricas y sociales, es imposible transformar la sociedad. Una vez conoces las raíces, una vez quitas esas raíces perjudiciales o fomentas o riegas más esas raíces que son buenas para la sociedad, una vez que las conoces en profundidad es posible construir una sociedad mejor. Sin ese conocimiento es realmente complicado dicha acción. Y en cuarto lugar, propongo pues, una característica que consiste en esa fuerza transformadora a partir de las luchas y contradicciones sociales. La sociedad, volvemos otra vez a Hegel, del cual ya tenemos un vídeo, ¿no? Hegel, esa sociedad dialéctica, esa sociedad llena de contradicciones. Recuerdan ustedes lo de la tesis, antítesis y síntesis. Bueno, pues la sociedad, con todas sus contradicciones, que al final pues generan una síntesis nueva que puede ser a la que hay que aspirar, ¿no? Una síntesis en la que impere la justicia, la paz social, la reconciliación. Además, claro, esta teoría crítica, retomada por Habermas, le hace preocuparse fundamentalmente por los temas de su tiempo. ¿Y cuáles son los temas de su tiempo? Pues en primer lugar, las bombas nucleares. En esa época estamos en plena Guerra Fría, la proliferación nuclear estaba a la orden del día. Había que frenarlo. Habermas fue de los primeros que vio el peligro y que luchó para frenar dicha afrenta. Una reelaboración de la historia del nazismo. Siempre había esas formas, esas nuevas formas de hacer la historia, esa reescritura de la historia, ese intento de justificar que sí, que el nazismo tuvo cosas malas, pero que también tiene cosas buenas, en lo que se denomina el revisionismo, un revisionismo que podía y de hecho es perjudicial para la sociedad. También le preocupó la reunificación de Alemania, él abogó porque se produjera dicha reunificación, pero intentando que no hubiera dos Alemanias distintas, una pobre, la que viene del comunismo, y otra rica, la más influida por el capitalismo. No, una sociedad equitativa es lo que pretendía. La guerra de Irak también le preocupó sobremanera y se pronunció en numerosas ocasiones en contra. El tema de la inmigración, ahora de muchísima actualidad, con los refugiados. También Habermas es articulista y en los periódicos escribe a favor de la acogida de los refugiados políticos que principalmente en las últimas oleadas vienen del conflicto sirio provocado por Occidente y que pagan siempre los más débiles. También le ha interesado la Unión Europea, ha escrito un libro muy interesante sobre la Constitución Europea y lamenta que dicha Constitución Europea no se haya podido llevar a buen término. En cualquier caso, la esperanza está ahí. Si no hay una constitución para Europa, una constitución que reúna una ética de mínimos de todos los países, la que se intentó aprobar antes estaba demasiado influida por los puntos o el punto de vista o las nociones neoliberales. Entonces, una constitución que recoja, sea capaz de recoger distintas sensibilidades políticas, ese sería el objetivo. Y también le ha preocupado el tema candente de la bioética. La crítica de la razón instrumental. Según Horkheimer y Adorno, la razón instrumental, esa razón que solamente persigue los fines instrumentales, la utilidad, que se queda simplemente en los medios para lograr unos fines y no piensa en los fines, no piensa en las consecuencias, pues bien, la escuela de Frankfurt con Adorno y Horkheimer
lo que dice es que dicha razón instrumental, esta forma de utilizar la razón, instrumentalizando toda la realidad, lo que hace es que fracasen esos movimientos sociales del siglo XX, que triunfara el nazismo, que hayamos construido una sociedad absolutamente consumista. Esta es una de las críticas mordaces que hace la teoría crítica y que hace suya también Habermas. De este modo, la teoría crítica, la escuela de Frankfurt, critica sobremanera a tres escuelas o a tres filosofías. En primer lugar, el emotivismo del neopositivismo clásico, cuyo representante Bertrand Russell es el más importante. Critica también al posmodernismo. Aquí tenemos la figura de Jean-François Lyotard. Y tenemos también una crítica al existencialismo, aquí representado por Jean-Paul Sartre. Estas filosofías lo único que hacen es invitan a pensar que el ser humano no puede pensar sus fines, que todo carece de sentido, como dicen los posmodernos, que todo es un relato, que da igual todo, son especies de filosofías pues nihilistas. Es imposible, por ejemplo, demostrar la moralidad, es imposible, bueno, pues en el existencialismo pues no existen creencias firmes y desde luego en la posmodernidad, pues eso, todo es un relato. Tú eres tu relato. Eso a la escuela de Frankfurt no le gustaba ni un pelo. Y estas escuelas, estas filosofías, lo único que hacen es justificar una razón instrumental o que surja una razón instrumental, la cual ha sido nefasta para la humanidad. Cuando la filosofía o escuelas filosóficas te dicen que las cosas no tienen sentido, según la escuela de Frankfurt, según Habermas, lo que se va a originar es un sinsentido. Y van a llegar al poder personas cuyo sentido lo obtienen imponiéndose a los demás de forma totalitaria. No sé qué piensan ustedes. Según Habermas, estos postulados de escuelas filosóficas como las que hemos visto invitan a pensar que la moral, que la ética, dado que no pueden ser analizadas científicamente, carecen de sentido, tienen que ser desalojadas, no tienen que ser pensadas, no tienen que ser estudiadas. Esto, según la escuela de Frankfurt y según Habermas, nos conduce a un cientifismo. El imperio de la razón instrumental conduce, según Habermas, al cientifismo. El cientifismo es ese concepto que se utiliza para referirnos a que todo lo reducimos a ciencia. Y no, según Habermas, no todo puede ser reducido a ciencia. Cuando damos más importancia a la ciencia, en lo que es el cientifismo, todo lo demás queda reducido. ¿En qué consiste entonces el ser humano? Si todo es objetivable, medible, ¿qué es ese? ¿Dónde queda esa capacidad espiritual humana? ¿Qué es la moral, por tanto? ¿Qué es lo correcto? Esto lo que conlleva es que se reduce la racionalidad a la técnica y son los expertos los únicos que van a gobernar. Habrá por un lado millones de personas que obedecen o que ni siquiera reflexionan sobre su existencia y luego habrá otro grupo de expertos, de técnicos que serán los que conducen a la humanidad, los que imponen sus valores a la humanidad, los que por su experiencia intelectual, por sus amplios conocimientos, son los que conocen en qué consiste la razón instrumental, adquiriendo cuotas de poder mientras se las arranca al resto de la población. En una sociedad donde impera la razón instrumental, siempre habrá castas, unos que dominan y otros que son dominados. Habría que empoderar, utilizando ese verbo que no acabamos de traducir bien del inglés, que es el empower. Hay que dar el poder a las personas, hay que dar el poder a las mujeres principalmente para que se empoderen, para que puedan vivir unas vidas plenas sin estar sometidos a esa razón instrumental que imponen personas técnicas, personas con ciertos conocimientos.
Esta razón instrumental lo que consigue es convertir al ser humano en un simple medio. Es decir, si el individuo, en teoría, debería ser autónomo y solidario, con la razón instrumental se convierte en heterónomo y solitario. ¿Qué es la autonomía? Esa persona que se da sus propias leyes. ¿Qué es la heteronomía? Recordamos con Immanuel Kant, pues esa persona que simplemente se limita a obedecer las normas que le dan los demás. Y es solitario en el sentido de que se aísla de los demás. Todo, el ser humano es reificado, es decir, se convierte en una cosa, en una simple cosa. Incluso, por ejemplo, el arte, la literatura, todo se utiliza como una cuestión que da beneficios económicos, que sirven para controlar y satisfacer en cierta medida a las masas, esas masas consumistas. Esto es lo que consigue la razón instrumental según Habermas. La razón instrumental implica también que la democracia esté desarraigada. Es decir, cuando la libertad o el concepto de igualdad o el de solidaridad son conceptos vacíos de contenido o cuando menos son subjetivos, la democracia carece de sentido. Todo esto influyó muchísimo en Habermas. En su obra Conocimiento e Interés, él va a hablar además de tres tipos de intereses, aparte del interés instrumental, estaría el interés técnico, el interés práctico y sobre todo el interés emancipatorio. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bien. Según Habermas, en primer lugar, habría un interés técnico, pero el interés técnico no es tan objetivo, como decía Horkheimer y Adorno, sino que más bien el interés técnico trata de mejorar las condiciones de los seres humanos en la Tierra. Por tanto, hay cierto interés, hay ciertas cuestiones subjetivas que le influyen. Es decir, cómo dedicar o cómo enfocar o cómo aplicar la técnica. ¿Para qué fines? ¿Qué es lo que hay que hacer para beneficiar a la humanidad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿En qué está bien invertir la técnica? Todo eso tiene un componente subjetivo que explica Habermas. Por otro lado está también el interés práctico, y el interés práctico se centra en las relaciones humanas, en cómo tienen que convivir las personas, en estudiar su pasado, el presente y orientar el futuro de dichas relaciones. Por tanto, las ciencias históricas pues tienen mucho que ver en esto del interés práctico, a diferencia de la ciencia, que era fundamental dentro de lo que es el interés técnico. En tercer lugar estaría el interés emancipatorio, que es el al que se dedican más las ciencias críticas y cuyo objetivo es desvelar esas fuerzas que influyen sobre el ser humano y que le arrancan su libertad, desvelarlas, tomar conciencia de ellos, de estas fuerzas, y así liberar al ser humano. De este modo, en la existencia humana siempre hay un interés, pero el interés primordial tiene que ser el interés emancipatorio. Dicho interés emancipatorio tiene que orientar tanto al interés técnico como al interés práctico. Por tanto, la técnica, la sociología, la historia tienen que aplicarse en el ser humano para conseguir su libertad y evitar por todos los medios las manipulaciones y dominar al ser humano. Racionalidad. Bueno, como venimos viendo, entonces no hay un interés absolutamente objetivo. Todos los intereses tienen un componente subjetivo. Ahora de lo que se trata es de orientar dichos intereses hacia la libertad. De este modo, en el año 1981, Habermas escribe una influyente obra que se titula La teoría de la acción comunicativa, en la cual habla ya de un interés que va más allá de la técnica, es decir, intenta
medir, ver, observar, analizar esas acciones que se producen dentro de la comunidad para conformar su teoría de la acción, de lo que se hace mientras uno se comunica con los demás. Entonces, la primera de esas acciones que analiza Habermas la denomina la acción comunitaria. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues las personas cuando se comunican viven en un entorno social, en un contexto cultural, todo eso les hace comportarse de cierta manera. Si uno ha nacido en España, se va a comportar de una manera distinta a si ha nacido en Estados Unidos, en China o en la República del Congo. Eso es la acción comunitaria. También es posible que se dé en esta comunicación una acción estratégica. La acción estratégica pretende utilizar a los seres humanos como medios para que la persona obtenga sus fines. Hay, por tanto, un cálculo de los beneficios que puede proporcionar una persona. Hay un cálculo de intereses entre toda la comunidad, aunque en el fondo es de cada persona individual desde su egocentrismo. Luego, en tercer lugar, estaría la acción comunicativa. Es decir, tenemos por un lado la acción comunitaria, esa que viene influida por el contexto en el que tú has nacido. Por otro lado, estaría esa acción estratégica, que está conducida por el egoísmo. Y en tercer lugar, la acción comunicativa, en la cual las personas dialogan, se dan a sí mismas unas normas de convivencia, siempre haciendo uso de la razón, y así construyen y conviven en sociedad, dándose, por ejemplo, pues ciertos principios éticos de convivencia. Lenguaje. Está claro que cuando uno dialoga, cuando uno utiliza el lenguaje, lo que pretende es alcanzar un consenso, es decir, convencer a su interlocutor de ciertas cuestiones. Lo importante también es ceder. En cualquier caso, el consenso es uno de los conceptos importantes en el diálogo. ¿Y para qué sirve el lenguaje? Pues el lenguaje principalmente se utiliza, según Habermas, para dos cosas. En primer lugar, para hablar sobre cómo es el mundo. En segundo lugar, para dirigir la acción. Ya está. Cómo es el mundo y cómo dirigir la acción. Para eso se utiliza el lenguaje. ¿Y qué es lo que se necesita? ¿Cuál es la condición de posibilidad para que se pueda hablar de cómo es el mundo o de cómo dirigir la acción? Pues en primer lugar, que haya una comunidad de significado. Para ello hay que llegar a acuerdo, hay que alcanzar un consenso. ¿Y en qué consiste dicho acuerdo? Pues en que todos los participantes en la conversación tienen que ser considerados iguales. Todos tienen los mismos derechos a la hora de hablar. Ahora iremos analizando detenidamente qué consiste esta igualdad. Pero todos los interlocutores tienen que ser válidos y respetarse unos a otros. Si hay ese consenso, si hay ese acuerdo, es posible un lenguaje apropiado. Y ese es, por tanto, el primer principio de la moral. Es decir, si no hay un acuerdo que permite que todos los interlocutores sean válidos, no tiene cabida la moralidad. La sociabilidad, esa relación en sociedad entre los seres humanos, la sociabilidad, por tanto, es imposible sin la moralidad. De este modo, Habermas asegura en Conciencia moral y acción comunicativa que la imparcialidad es un elemento intrínseco a las estructuras de comunicación argumentativa. No es un contenido que se suplementa, que se aporta a continuación, no es un suplemento, sino que está enraizado en la estructura misma de la comunicación argumentada. De este modo, la moralidad, la moral, no es una introducción de deberes externos a la propia vida, como puestos ahí ad hoc, sin venir a cuento, como algo que viene a posteriori. No, todo lo contrario. La moralidad es la condición de posibilidad de la vida social. Sin moralidad es imposible vida social. Y tengamos en cuenta que esta moralidad tiene que ver con el discurso, con la acción comunicativa. Así lo explica Habermas. En las estructuras de la acción orientada al entendimiento
están siempre presupuestas aquellas reciprocidades y relaciones de reconocimiento en torno a las cuales giran todas las ideas morales, tanto en la vida cotidiana como en las éticas filosóficas. Ética discursiva. Con la ética discursiva, Habermas lo que se propone es fundamentar las normas morales. Con dicha ética discursiva, lo que se propone Habermas es acabar con el escepticismo y acabar con el relativismo. Es decir, el escepticismo, que yo no me creo nada, que dudo de todo, o el relativismo, que todo es relativo, que no hay verdades verdaderas, valga la redundancia, que no hay realidades objetivas. No, lo importante para Habermas es la ética del discurso. La verdad, en definitiva, está en el discurso, en el diálogo que establecen dos interlocutores o más, dos interlocutores válidos. El punto de partida de Habermas en cuanto a la ética discursiva es que él observa que las personas argumentan sobre normas morales. Las personas dialogan entre ellas para decir lo que es bueno, lo que es malo, lo que te gusta en cuanto a la acción se refiere, lo que te gusta menos. Entonces, lo hacen para averiguar y discutir qué cosas son las moralmente correctas. A partir de ahí, eso es lo que hay que estudiar precisamente. Hay que estudiar las condiciones en las que se producen esos diálogos éticos. ¿Qué es lo que sucede cuando dos personas hablan en torno a la ética? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que esa conversación sea una conversación válida? Lo primero, para que sea válida la conversación, es que hay que dar razones. Argumentar significa dar razones. Cuando tú defiendes tu posición moral, tienes que dar razones. Sin razones, el diálogo no es válido. Según Habermas, hay problemas morales que solamente se pueden resolver mediante el diálogo, tratando de lograr un consenso. En general, la moralidad de una sociedad, de una nación, por ejemplo, suele ser compartida, pero a veces surgen problemas morales en los que no es fácil lograr un acuerdo. Pues bien, dice Habermas, solamente en un diálogo en el que todos sean interlocutores válidos es posible alcanzar un consenso en torno, por ejemplo, a si la eutanasia es buena o es mala. Hasta que no se logre ese consenso, pues no podemos decir que es bueno o que es malo. Solo el consenso debidamente argumentado y con interlocutores válidos permite decidir si una cuestión moral, un dilema moral es bueno o no lo es. De este modo, cuando se producen los problemas sobre un acuerdo moral, es inmoral de todo punto la imposición, la fuerza, esas manipulaciones que algunas personas intentan sobre los demás para que se acerquen a sus posiciones. Todo esto prohibido absolutamente por inmoral. ¿Qué es lo moral? Lo moral es llegar a un acuerdo mediante exclusivamente la racionalidad comunicativa. Y para que haya una racionalidad comunicativa, lo que tiene que existir, según Habermas, es una situación ideal de habla, una situación perfecta de habla. También utiliza el término Habermas de condiciones de simetría. Pero que quede claro, situación ideal de habla. Sin ella, imposible llegar a acuerdos. Para alcanzar dicha situación ideal de habla, hay unas condiciones. En primer lugar, cualquier persona puede participar en el discurso. En segundo lugar, toda persona puede problematizar cualquier información. En tercer lugar, toda persona puede incluir cualquier afirmación. En tercer lugar, toda persona puede expresar sus opiniones, deseos y necesidades. No deben además existir coacciones para que un hablante no ejerza las anteriores condiciones. ¿Y qué se necesita
para que el diálogo no sea inmoral, es decir, que sí sea moral, Habermas propone una serie de postulados al respecto. En primer lugar, dice el postulado de universalización. Todos los interlocutores tienen que ser válidos, todos, de forma universal, tienen que compartir las mismas normas del diálogo. De este modo, una norma es válida si todos los afectados por ella pueden aceptar libremente sus consecuencias. Este es el postulado de universalidad. Todos aceptan libremente las consecuencias de la norma que todos deciden aprobar en esa comunidad de diálogo. De dicho postulado de universalidad se obtiene un segundo postulado, se deriva un segundo postulado, que es el postulado ético-discursivo. Dado que en nuestro mundo hay multitud de conflictos morales, dichos conflictos tienen que ser resueltos de forma dialógica, de forma dialogada, y solamente son válidas las normas aceptadas por los participantes en un discurso ético. De este modo, en la ética discursiva no hay dogma, más bien se alienta la individualidad y la libertad, y por otro lado, hay una imparcialidad, es decir, no hay parcialidad, lo cual tiene consecuencias para la solidaridad y para la tan importante universalidad. Universalismo. Según Habermas, los dos grandes peligros para la humanidad son el dogmatismo y el relativismo. El primero, porque pretende imponer deberes a todos, es el propio de la religión. La religión está caracterizada por el dogma. En segundo lugar, pues eso, el relativismo, en la que todo es subjetivo, no hay normas válidas precisamente porque todo es subjetivo. Por tanto, para que se produzca la ética y un diálogo apropiado, fuera dogmatismos y fuera relativismos. En este sentido, la ciencia, que antaño era muy criticada por la escuela de Frankfurt, con la teoría crítica, sin embargo, Habermas la acoge, pero dice, para no caer en el cientifismo, dice, ¿la ciencia qué características debe de tener? Pues en primer lugar, tiene que ser experimental, por supuesto, no tiene que ser dogmática, tiene que ser intersubjetiva, es decir, que la comunidad de científicos pues lleguen a acuerdos a través del diálogo, de la acción comunicativa, que sea autocrítica, que se evalúe a sí misma continuamente, dado que la ciencia pues muchas veces investiga cuestiones que tienen serias implicaciones éticas y por supuesto que sea falibilista. De este modo, dice Habermas, que incluso las verdades más verdaderas, las que la humanidad considera absolutamente ciertas, las afirmaciones bien fundamentadas, incluso esas afirmaciones pueden ser falsas. ¿Qué es lo único que puede ser cierto? Pues dice Habermas, lo importante es la calidad del procedimiento. Es lo único que garantiza que estén los mejores argumentos. Dicha racionalidad procedimental, el procedimiento en el diálogo, tiene que estar caracterizada por una pretensión de universalidad, por supuesto no debe de caer en la falacia objetivista, depende del contexto, es ciertamente más débil porque tiene que lograr esos difíciles acuerdos y tiene contenidos contingentes, no necesarios, es decir, en una comunidad de diálogo, lo que hoy se da por cierto, mañana puede dejar de serlo. Además, la racionalidad procedimental también se tiene y se puede aplicar a la moral, en una racionalidad moral. Por tanto, la moral es algo que se puede estudiar, que no son simples palabrerías, como decían algunas escuelas filosóficas a las que nos referíamos al principio. No. En la racionalidad moral también hay que someterse a ciertos procedimientos consensuados, con unas normas vigentes, tiene que ser, igual que sucedía con la ciencia, tiene que ser
autocrítica, tiene que construir las normas morales a través del diálogo, ha de buscar la simetría de las perspectivas distintas de los participantes y debe prestar mucha atención a sus contenidos. Es decir, la moral tiene que tener la capacidad de criticar tanto las conductas como las normas vigentes. Además, tiene que dar razones que trasciendan a su propia comunidad, ese sentido de universalidad. Y además ha de suponer una simetría de las distintas perspectivas de todos los participantes. Además, los lazos comunitarios no son beneficiosos para la comunidad de diálogo. ¿Por qué? Porque impera la particularidad de su comunidad, olvidándose de otras comunidades. Recuerden que aquí lo importante es el anhelo universalista y luego la irresolubilidad del conflicto. Es decir, no se resuelven las cosas quedándonos en la tribu, quedándonos en casa, quedándonos en una comunidad pequeñita. Hay que extenderse y lograr discursos argumentados para todas las comunidades de forma universal, que no excluyan a nadie capaz de lenguaje, pensamiento y acción. Por tanto, ¿cómo se puede resumir esto? Pues en moral podemos decir que argumentar en moral significa descentrarse de la propia perspectiva particular, descentrarse. Ese es el concepto básico para una argumentación en moral. De este modo, ¿qué es una norma moral? Pues una norma moral no es algo simplemente porque corresponde a un supuesto mundo objetivo de valores morales eternos. No, no existe esa moralidad eterna que siempre ha estado ahí. No. Lo que hay es que la norma es moral porque quiere incluir intereses y pretensiones de personas ajenas incluso a tu propia comunidad, de todas las personas, es decir, de nuevo ese anhelo universalista. Por tanto, desde nuestra particular situación, desde el particularismo, vamos evolucionando, superamos reflexivamente nuestras distintas situaciones de partida e intentamos llegar a concepciones intersubjetivamente compartidas. Repito, concepciones intersubjetivamente compartidas. Este es un concepto clave en la filosofía habermasiana. De este modo se constituye lo que Habermas denomina como universalismo sensible a las diferencias, lo cual parece una paradoja, porque por un lado tenemos lo universal y por otro lado las diferencias, pero esa forma en que las diferencias se integran en un universalismo es lo que le convierte, según Habermas, pues eso, en esa universalidad, en ese conjunto de todos los subconjuntos que en ética pues podría constituir una especie de ética de mínimos que se une para constituir una única ética universal basada en el consenso. A modo de recapitulación podemos decir que en el diálogo ético hay una serie de condiciones. Tienen que ser, en primer lugar, la igualdad, la imparcialidad en segundo lugar y la universalidad en tercer lugar. ¿Y cuáles son los enemigos del diálogo ético? Pues por un lado está ese universalismo uniformador. Ya hemos dicho antes que hay que tender a un universalismo que sea capaz de aglutinar las diferencias, que no uniforme a todo, sino que acepte las diferencias, y por el otro lado su contrario, que sería un particularismo relativista. Esta universalidad de la razón humana no tiene nada que ver con que las personas compartan una misma concepción, no tienen por qué compartir. Lo importante es compartir los procedimientos racionales para argumentar. Política. En cuanto a la política, según Habermas, la democracia es la autoorganización de la sociedad por ciudadanos unidos comunicativamente. Esta es la esencia de la democracia. La comunicación es el cemento que cohesiona
a una sociedad que convive bajo los principios democráticos. De este modo, lo importante es la comunicación. En política no importan los mercados. Bueno, la Realpolitik está basada en los mercados, pero no debería ser así. Ni en el poder administrativo, la burocracia, no. La esencia de la política debería ser la comunicación de los ciudadanos a través de la persuasión argumentativa. De este modo, la democracia deliberativa, la democracia en la que la comunicación es lo esencial en su constitución, tiene que afectar a todos los elementos de dicha democracia. Los partidos políticos deben deliberar, los sindicatos, las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, iglesias, foros de discusión, asociaciones de vecinos, etc. Y además, según Habermas, deben convivir ambos mundos. Por un lado, el espacio público informal, pues ese, el de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, y por otro lado, formas institucionalizadas de votaciones y deliberaciones, por ejemplo, en el Congreso de Diputados o en el Senado. Así, ambos poderes, tanto los poderes autónomos como los poderes institucionalizados, deben inclinar la balanza en el sentido de preocuparse por los derechos, por los intereses de todas las personas y por la solidaridad, frente a otros poderes que también tratan de inclinar la balanza a su favor, que tienen que ver con el poder administrativo y con el dinero. Por tanto, en política, para Habermas, el concepto fundamental, la palabra, la extensión del uso público de la palabra. Y esto se enfrenta a un grave peligro, que es el de la apatía, la abstención, cuando la gente decide no utilizar la palabra, no defenderse en la esfera pública, no defender sus ideas, ni mostrarse solidario. Es decir, la apatía, esa desgana por participar en la comunidad. Además, Habermas critica el nacionalismo frente a un mundo como el actual, donde hay dos elementos fundamentales que lo cambian todo, como es el de la globalización y el de la inmigración. El nacionalista solamente ve un mundo separable de todos los demás, no se quieren integrar, según Habermas, frente a esa globalidad, esa universalización, que es lo que pretende la ética habermasiana. Por tanto, lo que hace que las personas quieran estar juntas o que se comporten de forma ética, o ese cemento que conforma la democracia, es esa cuestión que tienen los seres humanos de sentir que se deben razones unos a los otros. Uno no puede actuar según le dé la gana. Uno actúa, parece que es un sentimiento que llevamos todos dentro, actuamos como queriendo razonar nuestras decisiones. Cuando afectamos a otras personas queremos explicar el por qué lo hacemos. Si no es así, no estamos construyendo una sociedad ética. Y esto nos conduce a otro de los conceptos importantes de Habermas, como es el de patriotismo constitucional. Según Habermas, no importa cómo te sientas, si te sientes de una nacionalidad o si te sientes de otra, no. Lo importante es que compartes una serie de valores que surgen a partir de principios constitucionales. Si tú, por eso se llama patriotismo constitucional, la patria de uno es su constitución. Si tú estás de acuerdo con los principios, con los derechos, con los artículos de la Constitución que te representa o que te defiende, pues eso vale. Lo demás, pues queda dentro de tu esfera privada. Pero en la esfera pública lo que importa es la Constitución que rige en el territorio en el que tú te desarrollas. El siguiente texto de Habermas puede aclarar estos conceptos a los que nos hemos estado refiriendo. Dice lo siguiente: la coexistencia de varias comunidades étnicas, grupos lingüísticos, confesiones y formas distintas de vida pueden llevar a la fragmentación de la sociedad. Pero para que esto no desemboque en una pluralidad de culturas que se desprecian mutuamente, la cultura mayoritaria tiene que desprenderse de su fusión con la cultura política general.
De lo contrario, dicta de entrada los parámetros de los discursos de autoentendimiento. En tanto que parte, aunque sea mayoritaria, no debe aparecer como todo. Por un lado, es parte, pero la mayoría no tiene que aparecer como un todo. Se requiere, pues, una cultura política común, un lenguaje político común y convenciones de conductas comunes, es decir, una cultura constitucional. El patriotismo constitucional. Las diferencias no importan. Lo que importa es esa constitución que es capaz de aglutinar las distintas sensibilidades democráticas, las distintas formas de estar en el mundo. Así, este patriotismo constitucional es una excelente idea propuesta por Habermas, capaz de que puedan convivir en un mismo estado, pues distintas culturas, distintas naciones y distintas etnias. La necesidad o las ganas que tienen algunos por construir estados basados en etnias o en naciones o en culturas, por lo general suele llevar al desastre. De este modo, no podemos renunciar a la identidad. Todos tenemos la identidad que hemos heredado o que decidimos escoger, pero sí estamos obligados a vivir en sociedad con los valores democráticos. Esto es lo que nos permite la convivencia. Esta es la esencia de la ética discursiva, los valores democráticos y compartirlos. De este modo, uno se tiene que sentir identificado con un Estado no porque se hable una lengua o haya ciertas tradiciones y festividades o porque se haya nacido ahí, no. Uno tiene que sentir afecto por su patria porque en ella se respetan sus derechos. Así lo explica Habermas en el siguiente texto. Dice así: no es necesario un consenso de fondo previo y asegurado por la homogeneidad cultural, porque la formación de la opinión y la voluntad estructurada democráticamente posibilita un acuerdo normativo racional también ante extraños. Gracias a sus propiedades procedimentales, el proceso democrático garantiza la legitimidad. Por ello, puede sustituir, cuando resulta necesario, las carencias de la integración social. En la medida en que asegura simétricamente el valor de uso de las libertades subjetivas, cuida de que no se desgarre la red de la solidaridad ciudadana. Bueno, amigos y amigas, damos aquí por concluida esta pequeña, digo breve, aunque no ha sido tan breve, pero básica introducción a la filosofía de Habermas. Espero haber sabido transmitir la importancia de la filosofía de este autor, fundamental para la sociedad actual. Sin ese deseo de convivir comunicándonos, es imposible construir una sociedad justa. Habermas es un filósofo fundamental, puesto que basa la ética en la comunicación. Y además, el elemento clave de su ética es la argumentación. La fuerza del mejor argumento es el que tiene validez y no la fuerza de las balas o la fuerza de las personas poderosas, etc. No, el mejor argumento es el que tiene que regir nuestra convivencia. Esto tiene muchas implicaciones también para la educación, por ejemplo. Hemos de construir en el aula comunidades de diálogo siguiendo los principios habermasianos. Ya sé que algunos consideran que el profesor tiene que ser el director o la persona más importante del aula. Yo no lo comparto. Yo creo que el profesor es un elemento más en el aula que debe facilitar la educación, el aprendizaje entre toda la comunidad de diálogo. Y para ello, los postulados y los principios habermasianos son fundamentales. En fin, quedan aquí estas reflexiones. Espero que les haya servido esta introducción a la filosofía de Habermas y nos vemos en la próxima.
Muchas gracias. Hasta otra. Para la preparación de este vídeo hemos utilizado imágenes propias y de PicIt. Hemos utilizado el libro Habermas de María José Guerra Palmero. Hemos utilizado también el artículo de Javier Espinosa titulado El pensamiento político de Habermas, que se puede encontrar en la red, y la web de nuestra asignatura en rafaelrobles.com. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto. Hasta la vista, amigos.